Hola, la semana pasada os pedí en mi cuenta de Instagram que me hicierais preguntas relacionadas con la comida. Y resulta que es un tema que os interesa muchísimo, como a mí. Sois todos comilones, como yo. Me llegaron muchísimas preguntas, así que decidí hacer este vídeo un poco más largo que los vídeos de Instagram para contestarlas. Como recibí un montón de preguntas, era imposible contestarlas todas. Así que he seleccionado las que más veces se repetían y voy a intentar contestarlas en este vídeo tomándome una taza de té con vosotros. Antes de empezar con las preguntas, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Guada, soy profesora de español y en mi canal te ayudo a mejorar tu nivel y a hablar de manera un poquito más natural. He dividido las preguntas por grupos, ¿vale? El primer grupo es el del tema del almuerzo. Veo que este es un tema que os crea muchas dudas, muchas preguntas. Me habéis preguntado qué significa almuerzo, cuál es la diferencia entre el almuerzo y la comida, qué solemos comer los españoles para el almuerzo y si el almuerzo es lo mismo en todas las zonas de España, si significa lo mismo. En la mayoría de zonas de España y de América, el almuerzo es la comida que hacemos a mediodía, ¿vale? Esa es, digamos, la definición oficial. Pero normalmente en España a esa comida de mediodía normalmente la llamamos simplemente la comida, ¿vale? Si un español te dice que ha quedado para comer con un amigo, significa que han quedado para almorzar, que han quedado para la comida de mediodía. Sin embargo, si has quedado para la noche, dices que has quedado para cenar. He quedado para cenar con un amigo. Pero como siempre os digo, esto es muy diferente en América. Otra persona me preguntó por el almuerzo de Valencia. Me preguntó, ¿el almuerzo como se hace en la zona de Valencia existe también en otras zonas de España? Creo que no, pero no estoy segura, ¿vale? Yo soy del oeste de España, del centro oeste de España, entonces no conozco todas las costumbres de todas las zonas de España, ¿vale? En Valencia el almuerzo es algo diferente, ¿vale? Es como un desayuno muy fuerte que hacen por la mañana, ¿no? Creo que como a partir de las 9 de la mañana comen un bocadillo, cacahuetes, aceitunas, ¿vale? Pero es una cosa típicamente valenciana. Yo nunca lo he hecho. También me habéis preguntado sobre el hecho de ser vegano o vegetariano en España. ¿Hay muchos vegetarianos en España? ¿Es fácil ser vegano en España? ¿Hay platos tradicionales vegetarianos en España? Y también me habéis preguntado si yo misma soy vegetariana o vegana. Vamos a intentar contestarlo. La mayoría de los platos tradicionales de España no son platos vegetarianos y mucho menos platos veganos. Pero es verdad que hay muchos platos de la cocina tradicional que son muy fáciles de adaptar a una dieta vegetariana o vegana. Por ejemplo, en España es muy habitual comer legumbres, ¿vale? Garbanzos, judías, lentejas. Y aunque es verdad que las recetas tradicionales suelen tener algo de carne, como tocino o chorizo o algún tipo de carne fuerte para darles sabor, es muy fácil adaptarlas y hacerlas sin carne. Y mucha gente, bueno, de hecho yo misma en mi casa, hacemos esas recetas tradicionales sin carne. En cuanto a si hay muchas personas en España que siguen una dieta vegana o vegetariana, la verdad es que esto está cambiando por días. Está cambiando de manera muy rápida y cada vez hay más personas en España que eligen seguir este tipo de dieta. Yo misma no soy vegana ni soy vegetariana, pero desde hace algunos meses he reducido muchísimo mi consumo de carne y la verdad es que estoy muy contenta con el cambio. Y a la pregunta de si hay restaurantes veganos en España y si es fácil encontrar opciones veganas y vegetarianas, pues depende. Evidentemente en las ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, Valencia es muy fácil encontrar opciones veganas.
En ciudades más pequeñas será más difícil porque, como os decía antes, la cocina tradicional española tiene mucha carne. También me habéis preguntado si hay alguna receta tradicional vegetariana que me guste. Y otra persona también preguntó si hay alguna receta tradicional española que no sea muy conocida en el extranjero. Sí, el pisto manchego. El pisto manchego es un plato que se prepara con calabacines, con tomate, con cebolla, creo que lleva cebolla. No soy muy buena cocinera, ¿vale? Y me encanta, está buenísimo, es súper fácil de preparar y no lleva nada de carne ni ningún producto animal. Ahora voy a intentar contestar algunas preguntas relacionadas con las costumbres de los españoles a la hora de comer. Me habéis preguntado un montón sobre los horarios y que si es verdad que comemos tan tarde, que comemos después de las 2. Sí, es verdad. Os voy a contar un poco cómo son los horarios más habituales de las comidas en España. Normalmente desayunamos por la mañana, ¿vale? Desayunas cuando te levantas y no hay una hora exacta. Yo, por ejemplo, desayuno cuando me levanto sobre las 7:30 y los fines de semana más tarde. Después, a partir de las 2, ¿vale? Como entre las 2 de la tarde y las 3, 3:30 de la tarde, comemos. Después, por la tarde, algunas personas meriendan alrededor de las 5, las 6 de la tarde. Por ejemplo, los niños meriendan después del colegio, cuando salen del colegio o cuando terminan las actividades de la tarde, meriendan, ¿vale? Comen pues un bocadillo o fruta, a veces un dulce, esa es la merienda. Y después ya por la noche, bastante tarde, ¿vale? No antes de las 9 de la noche, cenamos. Además, la comida principal en España, la comida más abundante y más importante del día, es la comida, ¿vale? El almuerzo. Y por la noche solemos cenar menos cantidad. Y si salimos a cenar, si cenamos fuera de casa, es muy habitual, es muy frecuente cenar tapas, ¿vale? O sea, no pedimos un plato para cada uno. Bueno, también se puede hacer, claro, depende de las costumbres, pero bueno, sí, lo que yo más he visto. No pedimos un plato para cada persona, sino que nos gusta pedir diferentes platos, diferentes opciones y compartirlas. Y eso es algo que he hecho mucho, mucho de menos cuando no estoy en España. También he visto que os interesa muchísimo el desayuno. ¿Qué desayunan los españoles? ¿A qué hora? ¿Qué nos gusta? Así que creo que voy a hacer otro vídeo sobre ese tema porque hay mucho que contar. Algunas personas también tenían curiosidad sobre mis gustos, qué me gusta comer, si prefiero la cocina española o la cocina italiana. Bueno, a mí la verdad es que me gusta todo o casi todo. Hay muy pocas cosas que no me gusta comer. Me gusta mucho comer, me gusta mucho probar cosas nuevas y lo que más me gusta, ¿vale? Lo que me encanta es desayunar. Desayunar los fines de semana, tomar algo diferente a lo que tomo todos los días de la semana. Y a esta pregunta, ¿cuáles son mis platos favoritos de la cocina italiana y quién cocina en mi familia? Vale, yo tengo mucha suerte porque no tengo que cocinar. En mi casa cocina mi marido, que es un súper cocinero, es muy muy buen cocinero. Y la cocina italiana me encanta, evidentemente, es conocida en todo el mundo y es una cocina increíble. Y lo que más me gusta de la comida italiana es la pasta, pero la pasta rellena, ¿vale? Cualquier tipo de pasta rellena. Ravioli, tortelli con la zucca, i casoncelli di Brescia, toda la pasta rellena, me encanta. También me habéis preguntado un montón por la tortilla, cómo se prepara la tortilla, si de verdad la tortilla es española, cuál es la historia de la tortilla y lo más importante, si me gusta la tortilla con cebolla o sin cebolla. ¿Y por qué digo que esto es lo más importante? Bueno, porque en España siempre discutimos sobre cuál es la mejor tortilla, si la tortilla es mejor con cebolla o sin cebolla, ¿vale? No conseguimos ponernos de acuerdo. Hay como dos equipos, ¿vale? Igual que tenemos el Real Madrid y el Barça,
Tenemos al equipo de las personas de la tortilla con cebolla y al equipo sin cebolla. Yo soy 100% del equipo con cebolla, siempre, porque creo que la cebolla le da a la tortilla un dulzor y un sabor muy especial, pero si me ponen una tortilla sin cebolla, me la como igualmente, sin ningún problema. Bueno, creo que hoy lo vamos a dejar aquí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis más preguntas relacionadas con la comida y os interesa este tema, podéis dejarlas en los comentarios y contestaré directamente en los comentarios o haré otro vídeo, ¿vale? Yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo conmigo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!